chano pai, chano mai, chango pai wosha, mai wosha, orbisa, na indiante, ti cuenlo, cuen reindole, ngo alembes. Japna, ngo alembes, zalembes, nambli embes, blombes, isar, lo retama de yetma, anjalembes. Nalen zola zombes tanjalembes. Tamuza, retama andebe, ngo wis, yo que ni, yo yanale, que ni retama, retama ngo shop, brema. Per quan limbeza lombro tembe limbes, zembu imbes, genta di ma shika, jambe jabna, ma or yan jab, ma ti ma jab tan genta ma jab, ngui lore ma ngui ma lo tama jab ma, join jab, ngui ma va, gen konak, zale ne quan zili chop nzetza, ne quan zili chop nzet, anto zo dis naga chop nzet diga, hanchali, lin zet, zin zet tangan shin zet, per ni atre ma quan diagrop nzet tan zia, zan jab na, quan kan diagrop po jab, shin zet jab, gen quan diagrop jab, venta por ando dis na jab, tamon jambes na per ma or yan jab ko inget tor jab, ma per choy jab, zan jambes ne ocho inget tan jab, nana wis nda len jalen, nda lo retta na yet jab, retta ko yet retta na ketan jab, ma horta na len dia jab, jab ma, nếu cho chắc khoan bê jab tan jab rema liga tan jab man be kwa man be gentan be tan jab na khon na ras dola do na jab tan jab na lo ret to yet ko ninget to jab na ina te la na ziam be za ret na kwet jab za wut na za wat na te kinin ta na yan ja len to yan len jab be nam na sa tan zin re na kwat na be pala ziam be jab ko tam be dis ne kuli nang ga sop tan be tan ja len re jab be tamasa daret tamana kwat ma brahma wa ndam choma ndan gap choma na la choma nda kwat ma ta na tema per ne o chongo si ma hiro te da choma le ma ya ma do lem sis chop sis na kan tem sis rop te dan buim sis do ti yer dan jam sis do tam jam na west jab na yer kap bes ma jab be chop ma bis yera zam quiero madam protema yo yera zam bui mala le stele yera zorom be sa bai zorom be jab tat na khu na bia li yen be nan jab lom be jab na quan li was ja quan na ba zo jab ma kan ni na ma kan ke be na ya lo yen le na ja le be jab hasta na bia na khu na gen rom be ham proteyer jab ni lo na nam li jab na cha chom to yo nan jab ze na jab le rop na chen en se ton na kap dia na le nang gwa hi ka pi slut gwa na tam sa gwa pa sin zet na zer yon zet den zet na blon zet na yer jab tam na ni da te na jab na ni da ya na lo wi jab ha ta tam na jab si sa o si skam re tama dia ran man dia ambe san dia re ma tama ge tama ro yer tam to di nu ma re bes nu ma be to bai jab na jab be lo be jab na ne o gos jab nang gyap nan ja le ta na chom ka na jab zen cả sao chập ta chân nên zen nó nâng kỹ tôi gọi vào nhau lo cả ní tận học tôn gì ông chập quen nét năng quá nó thì bị sút tao mua sao việc bé na tao mua sao thì tin zen na chập luôn zen na yer na kiến tăng giá na chập tao mua chập mẹ chập na tao còn nang của tên chập chập còn nang của tên chập rop bé bị sút vậy tao mua sao chập zen chập na kiến của lý chập nó điện rồi gì vậy đó nên xác report tay chập saya sebelum tes rob mak bisa ni yer nambe sama dia mak setiap gosok sapota yo yang le ya kamu san jam be jam na ni be lo ret tama jam na ret ko mo jam an set jam ta nya robo na ne kom liu jam ko lim ka so rob mak bisa jam nan tablo da liu khona jam dan jam set lo re ma ret ko jam nan tablo na ti o ta jam ta ret na so le wan jam nan tablo da tin ta jam na thip na ti na ta tamu san jam na nay na wo ba da wi na sha ko jab dop sa la thi ka ro dan jam be jam na wi rat to jab lo ko hom lim be lo ko hom lin zet nay na to yon rob zet za ba za wi zet sumun ne sumun na kan jab tan ras na hom lin zet tamo dam se be rob zet za blo be zet ne kas ta tem ke zet lo rat ma anda ma da kha ma da ke ni ma na num be blo so si kha ret ma na weba zo ya na le doi tamo na jam be jam na nan ke cho ti tận jab na ti tin tận ta hit na kren jab tamu tam jambe jab na sana khip na ren jab
Cada que no, somos nagna, somos nasted, somos do dies na. Nanda blo de tinta jambes. Estamos a reta na ina que ta, za que ni jab, pero gorta naras liba. Gorba anda blo, yo yorda, huerta naras na comlien jab. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo la hora en que me ven a través de este video. Pues en esos momentos quiero contarles un cuento que se llama El cumpleaños de León, ¿no? El cumpleaños de León. Hace unos días lo escribí y pues vamos a ver de qué se trata, amigos. Pónganme mucha atención, niños, niñas, abuelos y abuelas, señoras y señores, que les voy a contar. Esto sucede en un bosque, pero estaba el león, iba a cumplir años el león, ¿no? Iba a cumplir años el león. ¿Y qué hizo el león? Mandó llamar a todos los animales del bosque, por contento porque iba a ser su cumpleaños, ¿no? Cumplir años el señor. Así que mandó llamar a todos. Llegó el mero día y todos los animales se reunieron. Pero ¿qué creen? Hubo un animalito que no llegó. Ellos venían por pareja, pero no llegaron a la fiesta. Entonces el león luego se dio cuenta y le preguntó a todos, oigan, dice, oigan, hay una pareja que hace falta aquí. Y todos los animales se veían del uno al otro. ¿Pero quién es? Dice, ¿quién es? Estaba el armadillo, estaba el tlacuache, estaba el venado, estaba el tejón, entre otros animales. Todos estaban y cuchicheaban, ¿no? Pero allá en lo lejos, cuchicheaba el tlacuache con su pareja. Cuchicheaban y se reían entre ellos y decían esto y el otro. Y les dijo el león, ¿y ustedes de qué platican? Le dijo. Y le dijo el tlacuache, de nada, señor, de nada. Dice, seguían. Y el león dijo, no es cierto, algo está pasando aquí. Y les dijo a todos, ¿saben quién falta? ¿Saben quién falta? Les dijo, faltan los amigos zorrillos. Iba a venir una pareja de zorrillos y hoy veo que no están. ¿Qué ha sucedido? Dijo. Y todos los animales, sí es cierto, dice, ¿dónde están los zorrillos? ¿Dónde están los zorrillos? Y todos, ¿no? Y todos a buscar el zorrillo. Pero dijo el león, eso no se vale, dice. Así que, para que la fiesta sea completita y estemos todos unidos, me van a ayudar a buscar a los zorrillos. Así que se fueron todos los animales para arriba y para abajo. ¿Quién es esto, lo otro? Se fueron, ¿no? Entre tanto buscar, los tejones llegaron al arroyo y escucharon que algo sonaba en un hoyo. Algo sonaba, ya sonaba. Y fueron descubriendo los dos. Fueron descubriendo los tejones que dentro del hoyo estaba tapado con una piedra. Empezaron a quitar la piedra. ¿Qué no? Ahí estaban los zorrillos. Y les preguntó, el tejón le preguntó al zorrillo y le dijo, oye, amigo, ¿qué haces ahí, amigo? Es hora de la fiesta del rey. Y le dijo el otro, no, dice, pues es que el tlacuache nos encerró. ¿Pero por qué? Pues es que porque no hicimos pipí y ya no nos permitió llegar a la fiesta. Dice el tlacuache que olemos mal. Y entonces lo que hicieron los tejones fue llamar a todos los animales. Y en eso venía el león. ¿Qué ha pasado aquí? Dijo el león. Y les explicaron los tejones. Es que dicen los zorrillos que esos tlacuaches los encerraron aquí porque se hicieron pipí. Se orinaron y pues empezaron a oler. Por eso es que los tlacuaches le hicieron la maldad y los encerraron en el hoyo para que no llegaran a la fiesta del león. Y el león muy furioso dijo, no es posible que hagan eso. Eso no es tan bien. Pero vamos a darles una lección, dijo el león. Así que no actuó inmediatamente. Así que permitió que salieran los dos zorrillos del hoyo. Se los llevaron y llegaron todos a la fiesta. Los tlacuaches muy contentos pensaron que nada había pasado. Pero ¿cuál sería la sorpresa, amigos? Llegando al lugar de la fiesta, el león dijo a todos, a ver, escúchenme, dijo el león. Esto que acaba de suceder no está bien. No está bien lo que hicieron los tlacuaches a los amigos zorrillos. El solo hecho de oler mal no les da derecho de tratarlos mal, dijo el león. De ahora en adelante no se va a permitir. Así que todas malas acciones tienen sus consecuencias, dijo el león. Entonces, lo que hizo el león, y en vista de todos, dijo, estaba una caja de madera aquí, agarra a los tlacuaches del león y los encierra. Y les dijo, esto que les sirva de lección a los tlacuaches y a todos ustedes, que no está bien lo que hicieron, tratar mal a un compañero. Así que les dijo a todos, les advirtió que no volviera a suceder más. Entonces,
lo que le hicieron los tlacuaches al zorrillo, pues está mal, ¿no? Porque los zorrillos de por sí huelen, ¿no? De por sí huele. Cada animal tiene su propia naturaleza, su propia forma de ser. Y esto si lo trasladamos, amigos y amigas, a la vida cotidiana de nosotros como seres humanos, qué bonita lección de este cuento, fíjense nada más. La conclusión es, ¿no? Que nosotros como seres humanos, cada quien tiene sus propias características, sus propias formas de ser, sus propias formas de actuar, sus propias formas de vestir. En fin, somos diversos, ¿no? Somos diversos, por lo tanto debemos de poner siempre adelante valores importantes como la tolerancia y el respeto, y nos va a permitir vivir en un ambiente más favorable, un ambiente mucho mejor. Entonces, no vayamos a tomar las mismas actitudes o las mismas acciones que tomó el tlacuache, porque el tlacuache no está bien lo que hizo. Por lo tanto, vamos a desechar eso, ¿no? Mejor vamos a apoyar a los amigos, vamos a apoyar al compañero, ¿sí? No vamos a hacer cosas malas, porque si lo hacemos, también tendrá sus propias consecuencias. Así es, amigos míos, de esta manera estoy llegando a la conclusión de este cuento. Espero que les haya gustado mucho, ¿sí? Y sobre todo a todos los niños, ¿no? Que se encuentran en casita. Espero que pues aprendamos algo de este cuento y también pues seguimos hablando nuestro zapoteco, ¿no? Que a mucho orgullo vamos a seguir fortaleciéndolo, vamos a seguir platicando. Abuelos y abuelas, platiquen con sus nietos, cuéntenle cosas, cuéntenle anécdotas, cuéntenle lo sucedido. Yo sé que en diferentes comunidades pues hay muchas leyendas, muchos cuentos, hay mucha riqueza. Entonces, abuelitos y abuelitas, yo hago esa invitación para que platiquemos. Entonces, no lui pai gorsa, lui mai gorsa, tu diezgo, na tio lastogo, ta ocho redizzo, chorre cuando yete, tu desnuor, zagudolor, tu didor diste, na tiapta diste, na tiapta diste, snan, nada, estamos naca. Así es, amigos, pues de esta manera concluyo con este video. Espero que les haya gustado mucho, pórtense bonito y recuerden siempre, cuiden su salud. Hasta la próxima.